Hola, bienvenidos a otro directo de la serie que quizá la vamos a llamar de manera diferente. En vez de Luz Eterna, que venimos haciendo, aparte de la de Sincericidios, sobre Tierra y Luna y todos esos libros, vamos a tratar, como hemos dicho al final de uno de estos directos, sobre el camino, por así llamarlo, los caminos espirituales, tales como los nombraban, los llamaban hace muchos años, ¿verdad? Pues esos, los que llaman mal llamados místicos, ¿verdad? Porque no se trata de algo simplemente inútil, ¿no? Muchas veces la mística tiene con razón mala fama, ¿no? Por ese sentido. Bueno, ¿qué tal se oye? ¿Cómo estáis? Se ve un poco raro. A ver. Se ve mal. A ver. Bueno, entonces tenemos preparadas unas pocas palabras para acompañar, incluso relacionar lo que hemos visto hace nada, este tema de rogar. Sí, hay poca luz, me dice Susi que se oye bien, que es lo más importante. Bueno, pues vamos a enlazarlo incluso, ahora lo veremos. Mira, y este es el cántico espiritual, el que llama Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. Y vamos a leer la anotación y lo que lleguemos de la declaración, solo de la primera canción. Ya pusimos los enlaces incluso por ahí a la música, que está cantado esto por lo menos por un autor, ¿verdad? Y es muy gracioso como ya verás cómo vamos a poder hacer una cosa. Bueno, dice, comienza la declaración de las canciones de amor entre la esposa y el esposo. Cristo. Esto suena como que da un poco de miedo, demasiado religión clásica aparentemente, ¿no? De repente aquí, por eso decimos en broma que también estamos perdonándonos haber creado, ¿no?, la religión. Y vamos a ver lo que, bueno, resignificando todo esto también y jugando un poco con palabras. Vamos a ver la anotación. Dice, cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer, viendo que la vida es breve, y remite a la Biblia, a Job 14:5. Este es uno de los libros más interesantes que la gente a veces comentan, incluso los ateos y todo eso lo comentan mucho. Bueno, entonces vamos a parar un momento. Dice aquí, la vida es breve, remite a la Biblia y vamos a ver toda una ristra aquí de citas. Fijémonos, pues qué gesto, ¿no? Es un gesto como clásico, diríamos. ¿Cómo lo llamaríais? De decir, bueno, me voy a respaldar aquí con, mira todo lo que sé, ¿no? Es un gesto como diríamos, bueno, toma batería de citas ahora de la Biblia para que veáis que no estoy loco, ¿no? O que me respaldo por lo menos en una tradición, ¿no? Lógicamente, porque este místico, entre comillas, pues jugándose la vida también, porque la verdad pura y dura pues siempre atañe, no, afecta y rompe un poco las instituciones, ¿verdad? Por difícil que sea. Entonces la verdad es en el corazón, ¿no? La verdad es una revelación. Entonces, pero sin embargo vemos como primero es como si pusiera, como si lanzara, como si sacara su espada de citas aquí. La vida es breve. Job 14:5. La senda de la vida eterna estrecha. Mateo 7:14. Que el justo apenas se salva. Y este es Pedro, la carta de Pedro,
si lo vi bien, de estas de los Hechos de los Apóstoles, que hay una serie de cartas al final de los Evangelios y todo eso. El justo apenas se salva, las cosas del mundo son vanas y engañosas, todo se acaba y falta como el agua que corre, y aquí remite al libro de los Reyes, creo, el 2. El tiempo es incierto, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificultosa. Conociendo por otra parte la gran deuda que a Dios debe en haberle criado solamente para sí. Y esto, fijémonos qué interesante. Esto es una percepción muy avanzada, ¿no? Porque dice, la gran deuda que a Dios debe, independientemente del problema que tenemos con el concepto de deuda. Ahí eso nos puede dar muchos problemas, pero lo importante aquí es la relación. A Dios debe, ¿cómo que a Dios debe? La relación con alguien que va a ser, bueno, es muy gracioso en realidad, porque Dios es en realidad el creador de todas las relaciones. El alma, de repente, admite aquí, dice Juan, debe mucho a Dios. Aquí está admitiendo una relación y además, esto es una afirmación muy aventurada. Le ha criado solamente para sí, por lo cual le debe el servicio de toda su vida y en haberla redimido solamente por sí mismo. Por lo cual le debe todo el resto y respondencia del amor de su voluntad. Todo el resto y respondencia. En vez de correspondencia, ¿verdad? Todo el resto y todo lo que respecta, todo lo que corresponde del amor de su voluntad, todo lo que se le debe dar en correspondencia, diríamos quizá más elaboradamente, ¿no? Por lo cual le debe todo el resto y correspondientemente todo el amor de su voluntad y otros 1000 beneficios en que se conoce obligada a Dios desde antes que naciese. Ya nos deja locos, ¿no? Completamente. Pero eso, insisto mucho, que el concepto de deuda no nos oscurezca el tema de la relación. Y además el propósito. Vamos ahora a meternos en eso del responder. Ya veréis qué divertido. ¿Qué es esto de...? ¿Por qué hablo de propósito? Bueno, está claro, ¿no? Le ha criado, y ahora hablamos de criado y no creado, con I, solamente para sí. O sea que el propósito en realidad de todo esto es que las almas, o sea, la mente profunda, de alguna manera, se dé cuenta de esta correspondencia, de esta relación con Dios, este propósito para sí, por lo cual hay una especie de deuda, pero en un sentido que hay que lógicamente en la vivencia de las personas que espiritualizan su mente ya es algo sutil, o sea, no es una cosa de humana, en realidad no es la relación, no es una responsabilidad humana, sino que es una... Bueno, ahora lo vamos a ver, lo que va a decir. Y en haberla redimido solamente por sí mismo. O sea, y eso es otra cosa también muy gorda, ¿no? Por sí mismo. O sea, como si fuera, pues Dios es como que se ha hecho eso por sí mismo, reconociendo como una especie de personalidad, ¿no? En una voluntad que se denota en ese por sí mismo, o sea, Dios por sí mismo, como denotando eso, personalidad y voluntad, o sea, nuevamente la relación está vibrando todo el rato detrás. Por lo cual, repetimos, le debe todo el resto y respondencia del amor de su voluntad y otros 1000 beneficios en que se conoce obligada a Dios desde antes de nacer. Y sigue. Va a seguir con la ristra esta de espadas que hemos dicho en broma, ¿no? Que son las citas, ¿no? Bíblicas. Nada más empezar la declaración, la anotación
que llama y dice: y que en gran parte de su vida se ha ido en el aire, y que de todo esto ha de haber cuenta y razón. Hoy diríamos quizá más, ha de dar cuenta y razón, ¿no? Así de lo primero como de lo postrero, o sea, primero hasta lo último, de la A a la Z, ¿no? De todo tiene que dar cuenta y razón. Todo esto es como que de repente tiene que acoger, asumir, trascender en ese sentido práctico de interno. El alma, ¿no? En la mente profunda debe acoger todo lo que ha pasado, asumirlo. Da igual todo esto relativo a las citas, que son como las grandes afirmaciones de limitaciones, ¿no? Que hay, la vida es breve, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto, y que se ha ido en el aire, y que de todo esto ha de dar cuenta y razón, así como de lo primero como de lo postrero, hasta el último cuadrante, nuevamente una espada que lanza aquí, una cita: cuando escudriñará Dios a Jerusalén con candelas encendidas. Una cita también de Sofonías, otro profeta. Y que ya es tarde y por ventura lo postrero del día. Otra cita de Mateo. Todo esto, lógicamente, si a las personas a las que estaba dirigida esto eran religiosas como él, o sea, eran en concreto monjas muchas veces, se le escribía personalmente. Y entonces estas personas, cuando le lanza todo esto, ya le está introduciendo, es como una invitación a meterse en un ambiente que con unas resonancias enormes. Por ejemplo, a ver si me acuerdo de una que miré el otro día. Esta de ya es tarde y por ventura lo postrero del día. Es gracioso, por ejemplo, el contexto, hacerlo resonar aquí. Pero bueno, es mejor lo miráis, se mira si se quiere, lo miramos si queréis, lo miráis, el Mateo 20,6. Entonces dice, punto y coma: para remediar tanto mal y daño, mayormente sintiendo a Dios muy enojado y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de él entre las criaturas. Bueno, vamos a parar porque esto ya es muy fuerte. Aquí vemos, de repente, el alma está en su propio infierno porque está proyectando nada menos que sobre Dios. Enseguida lo va a deshacer este espíritu proyector, por así decirlo, de proyección del propio ego, ¿no? Que ya lo sabemos de sobra, ¿no? Por muchas revelaciones, que nos inventamos a un Dios a nuestra imagen. Bueno, pero eso es para bien y para mal. El ser humano es eso, es diferente a los animales porque vivimos de ilusiones que vamos purificando, por así decir. Si no, no habría ciencia, no habría sabiduría, en el sentido de que tenemos en cuenta el futuro de otras maneras. Bueno, lo tenemos en cuenta, los animales no viven, los animales viven simplemente en el presente. Entonces, nos inventamos a un Dios a nuestra imagen. Entonces aquí, pues lógicamente está proyectando, oye, un Dios muy enojado y escondido por haberse querido el alma olvidar tanto de Dios entre las criaturas, metida entre las criaturas, ¿no? Tocada ella de pavor y de dolor, de corazón interior, sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas las cosas, dando de mano, y esto quiere decir pues dejar de hacer algo, o sea, no aceptar algo, suspender el trabajo, abandonar, no amparar a alguien. Dar de mano es una expresión antigua que a veces se usa en algunos sitios, por lo que parece. El alma da de mano a todo negocio, sin dilatar un día ni una hora, con ansia y gemido salido del corazón herido, el corazón herido ya del amor de Dios, que esto es otro problema, ¿no?, que tenemos aquí, que el amor hiere, nos preguntamos, ¿no?, lógicamente, ¿cómo que el amor hiere? Bien, entonces comienza a invocar a su amado y dice, canción 1, esposa, o sea, el alma: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. Y si habéis oído la canción cantada por Amancio Prada, pues es muy divertido leerlo, si la habéis oído mucho, y que suena la música a la vez, ¿no? Es una canción, además, son muy
muy así, muy meditativas, la música es muy lenta, así. Entonces, ya hemos visto que hay una especie de personificación egoica de Dios, ¿no? Proyección del propio ego nuestro, que nos inventamos, se inventa el ego, un Dios a su imagen. Esa es una especie de declaración de ofuscación mental, ¿no? Bueno, recordemos, declaración significa explicación, simple y llanamente, ¿no? Pero aquí está como automostrándose, como está diciendo que describe un alma que está como ofuscada en realidad, porque ¿qué es eso de que el amor hiere? Entonces, lo que se ha herido sería lo irreal, ¿no? ¿O es que es una simple apertura? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, hemos visto lo de la redención por sí mismo, todo el propósito, todo el tema de la respondencia. Vamos a ver qué pasa ahora con lo que hemos dicho de... Bueno, sigue. En esta primera canción, el alma, enamorada del Verbo Hijo de Dios, su esposo, deseando unirse con él por clara y esencial visión, propone sus ansias de amor, querellándose a él de la ausencia, mayormente que, habiéndola él herido de su amor, o sea, se querella por la ausencia, principalmente porque, habiéndola él herido de su amor, ¿no? Diríamos hoy en nuestro lenguaje, principalmente porque, habiéndola herido de su amor, por el cual ha salido de todas las cosas criadas y de sí misma, o sea, ese amor es lo que ha causado que el alma haya salido de todas las cosas criadas, es decir, esté puesta ya su intención, por así decir, su voluntad, ha salido su entendimiento, sus memorias, sus voluntades, las del alma, quieren salir y han salido por ese amor de Dios tan raro para el alma, porque es de otro mundo, ha salido de todas las cosas criadas y de sí misma, y donde dice criadas, hoy diríamos creadas, pero es muy interesante usar criada en vez de creada. Ahora diremos por qué, si no se nos olvida, ¿verdad? Bueno, digámoslo ya. Lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra criar, con la I, denota como más una labor de sostén, ¿no? Una labor de sostén liberador, que cada vez va liberando más y más la materia aquí en los mundos, que principalmente tiene esta especie de dependencia del tiempo, de la luz externa, ¿no? Que se va soltando, por así decir, la materia se va soltando en forma de animales. Es como que las piedras cobran vida, ¿verdad? Si lo viéramos sin todo viéndolo desde fuera, ¿verdad? Si no habláramos de química ni nada, diríamos que es como si las piedras y la tierra se cobraran vida en forma de ranas, ¿no? De animales, de insectos, y luego ya hasta que la vida es capaz de tener esa relación libre con el sostén que cría, no que crea. No que crea con E, sino con I, que cría, que sostiene, porque permite que se dé todo el drama que sea de esa creación en el mundo en el mundo de las formas separadas, que pues no es el estado original, por así decirlo, ¿no? Entonces, por el cual haya salido de todas las cosas criadas y de sí misma, por ese amor ha salido, y se queja. Entonces, todavía haya de padecer, dice, de padecer la ausencia de su amado, no desatándola ya de la carne mortal para poderle gozar en gloria de eternidad. Y así dice, ¿a dónde te escondiste? Bien, Susi dice, esto es similar al cantar de los cantares, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Yo no sé si lo conoces más o mucho. Pero sí, ¿verdad? Relata una historia de amor también con imágenes o metáforas de ese estilo, ¿no? Es el libro de la tradición, ¿verdad? Bueno, entonces hemos dicho que criada es muy interesante como alternativa a creado. Y dice, y es como si dijera, verbo,
esposo mío, muéstrame el lugar donde estás escondido. En lo cual le pide la manifestación de su divina esencia. Porque el lugar donde está escondido el Hijo de Dios es, como dice San Juan, el seno del Padre, que es la esencia divina, la cual es ajena de todo ojo mortal y está escondida de todo humano entendimiento. Que por eso Isaías, hablando con Dios, dijo: verdaderamente tú eres Dios escondido. De donde es de notar que por grandes comunicaciones y presencias y altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta vida tenga, o sea, por muy eso que pensemos, oh, cuánto me comunica Dios y cuánta presencia y cuántas elevadas o subidas noticias tengo de Dios como alma, ¿no? En la profundidad de mi experiencia mental interna, no sé qué. No, eso no es esencialmente Dios, ni que tiene que ver con él, ni tiene que ver con él, porque todavía, a decir verdad, ¿no?, a la verdad, le está al alma escondido, y por eso siempre le conviene al alma, sobre todas esas grandezas, tenerle por escondido y buscarle escondido, diciendo: ¿a dónde te escondiste? Y esto, como vemos, ya es una indicación, ¿verdad? En estas tres palabras debemos recordar todo esto, por así decirlo. O sea, que la poesía, que la canción cantada nos sirve para eso, nos sirva para eso, por ejemplo, ¿no? Cada vez que la escuchemos o que la cantemos, podemos vibrar, resonar todo esto que hemos visto aquí, que es muy, muy, muy instructivo. Porque de repente dicen: no, pero no te creas que eres, yo que sé, que has conocido perfectamente a Dios por... O sea, que le conviene, ya está diciendo, fijémonos en estas tres palabras, en realidad también le podemos introducir el significado de una cosa, de una especie de proceso o de instrucción espiritual, por así llamarlo, ¿no? De lo que nos conviene. Nos conviene. O sea, no es solo que preguntemos ¿a dónde te escondiste?, sino es que nos conviene tener a esa luz que no es la luz con un contrario, el amor perfecto, esa luz que es el amor perfecto, es el sostén, es la libertad perfecta, la liberadora de todas las probabilidades, de todas las posibilidades, todo lo que pensemos está ahí a nuestra disposición. Como vimos en el anterior directo, tenemos que hacernos amigos. No tenemos, sino que el camino espiritual es hacerse amigo de esa luz, como si fuera tan normal, pero en realidad no depende, o sea, la dualidad no tiene nada que ver con ella. Esa luz no tiene oscuridad, no hace sombra. Por eso es tan difícil aparentemente relacionarse con ello. Por eso es tan difícil, ¿verdad?, el amor incondicional. Vibrar y sostener esa luz y a la vez estar aquí y creérselo, ¿no? Entonces, dice Susi: sí, lo he leído, el Cantar de los Cantares. Me leí toda la Biblia. Qué duro, ¿no?, leerse toda la Biblia, porque es un galimatías, una mezcla de cosas, ¿no?, de hechos históricos y de... Como no se haga muy despacio, ¿no?, y acompañado, lo debiste pasar... Bueno, es curioso, bueno, depende del espíritu interno, ¿no?, lo que te vaya dando de mensajes también, es muy gracioso, puede ser, ¿no? Entonces, fijémonos, ya hay una especie de instrucción o de, mira, este Juan contándole verdad a la monja a la que le estaba escribiendo esto, contándole: oye, mira, con esta frase, cada vez que leas mi poesía, pues acuérdate de que en realidad está encriptado, por así decir, todo esto, que ya conviene más al alma por encima de todas esas grandezas, o sea, sobre todas esas grandezas, le conviene sobre todas esas grandezas, o sea, más que todas esas grandezas, por encima de todas ellas, ya le conviene más tenerle a Dios por escondido y buscarle escondido diciendo eso. Es un programa para la vía espiritual, ¿no?
Dice Susi, cuando vas a colegio religioso como fui yo, no es tan raro leerse la Biblia entera. Bueno, yo también fui a uno, pero es que no eran muy... Eran religiosos, pero no eran demasiado estrictos. Y no eran curas del todo, sino un poco, algunos. Y otros eran como, no sé cómo llaman, seglares, no sé, no me acuerdo. Y la Biblia entera no nos la hicieron leer, la verdad. ¿Has visto entonces esto? Qué gracioso, que la de cosas que hay aquí metidas, ¿no? Que ya está diciendo que lo que hablábamos en un directo también con Susi, precisamente, de qué pasa con las señales. Yo no veo cosas, o sí veo cosas, o deja de ver, o cuántas vemos, o las cosas raras de los fenómenos paranormales, o de la luz, o de... Porque dice, porque ni la alta comunicación ni presencia sensible es cierto testimonio, o sea, este testimonio verdadero es testimonio cierto, certero, ni la alta comunicación ni la presencia sensible son testimonios certeros de su graciosa presencia, ni tampoco la sequedad y la carencia de todo eso en el alma lo es de su ausencia en ella. Esto es súper importante. Por lo cual el profeta Job 9:11 dice, si viniere a mí no le veré, y si se fuere no le entenderé. En lo cual se ha de entender que si el alma sintiere gran comunicación o sentimiento o noticia espiritual, no por eso se ha de persuadir a que aquello que siente es poseer o ver clara y esencialmente a Dios, o que aquello sea tener más a Dios o estar más en Dios, aunque más ello sea. Aunque más ello sea, nos puede despistar esa... O sea, aunque más de ello haya, ¿no? Más de todas esas comunicaciones o sentimientos, eso no necesariamente es sentir o ver más claramente o estar más en Dios. Porque eso ya sería meternos nosotros con nuestros juicios egoicos, ¿no? Diciendo, y eso es el ego espiritual, es muy duro el ego espiritual, ¿no? Que se puede hacer ahí una identidad muy férrea, ¿no? A base de cuando él opina o deja de opinar, que ha visto, tanto como para cuando hay muchas grandezas de esas espirituales, como cuando hay cuando hay mucha escasez, ¿no? Mucha sequedad. Tanto por mucho o por poco se puede hacer un ego espiritual o antiespiritual, diríamos, ¿no? Bien, dice, y que si todas esas comunicaciones sensibles y espirituales faltaren, quedando ella en sequedad, tiniebla y desamparo, tampoco por eso ha de pensar que la falta de Dios, más así que así, pues que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por lo otro estar fuera de ella. O sea, no es que le falte Dios más así que así, esto no sé si quiere decir más así que cuando había muchas grandezas, ahora hay mucha sequedad, y dice, no le falta a Dios más así, pues ni por lo uno, ni por mucho, ni por poco, o sea, ni por muchas grandezas puedes saber de cierto, o sea, no puedes estar seguro de estar en su gracia, ni por lo otro, ni por la sequedad, ni por la falta de grandezas espirituales, de esos sentimientos o lo que sea, tampoco tener certeza de que estás fuera de ella. Y dice el sabio en el Eclesiastés, dice, esto parece que remite a ese libro, dice, tú te acordarás entonces mejor de las, Susi, de las, ¿cómo se llaman? Las abreviaturas de los libros, ¿verdad? Dice el Eclesiastés, ninguno sabe si es digno de amor o de aborrecimiento delante de Dios.
De manera que el intento principal del alma en este verso, o sea, el intento sería un poco como la intención, diríamos hoy, ¿no? O quizás o la tentativa, lo que intenta principalmente el alma, ¿no? ¿Cómo lo diríamos? En este verso no es sólo pedir la devoción afectiva y sensible, en la cual no hay certeza ni claridad de la posesión del esposo en esta vida. O sea, no es sólo pedir la devoción, o sea, no es principalmente eso, ¿no? Pedir, o no es solamente eso, porque además en esa devoción, pues en realidad no hay certeza, nos dice, no hay certeza ni claridad de tener la posesión del Cristo en ti, del esposo en esta vida, como alma, ¿no? No tienes la certeza, sino principalmente lo que quiere es la clara presencia y visión de su esencia, en que desea estar certificada y satisfecha en la otra. O sea, aquí simplemente en la otra, pues en la otra vida se refiere, ¿no? En esta vida y en la otra vida. En esta vida no hay certeza, ni claridad de la posesión del esposo, ni por mucho ni por poco que tengamos de sentimientos espirituales, de noticias, de grandezas, como las ha llamado, de sequedades, mucha sequedad, nada. Eso en realidad nunca va a haber, pero sí que, bueno, una clara presencia y visión de su esencia. Más bien en la otra vida, ¿no? Parece que está pidiendo aquí. O sea, fijémonos cómo la relación es como el límite es la humanidad al cuadrado, por así decirlo, porque lo humano se distingue precisamente por querer, por imaginar el futuro, por hacerse ilusiones sobre el más allá, todas esas cosas que se van cada vez más purificando y haciendo verídicas y haciendo reales en el corazón desde dentro, ¿no? Entonces, lo que, según las revelaciones, según van creciendo las revelaciones, tanto de cada individuo como colectivas, ¿no? Entonces, pide la clara presencia y visión de su esencia en la cual desea estar certificada y satisfecha en la otra vida. Bueno, sigamos. Porque aquí lo que quería decir y dejar claro es eso, ¿no? Es elevación, ¿no? De esa característica humana que llamaríamos sabiduría, ¿no? Una elevación, una trascendencia incluso, integración máxima de eso. Entonces dice, esto mismo quiso decir la esposa en los cantares divinos, y aquí remite al libro que ha dicho Susi antes, ¿no? Cuando, deseando unirse con la divinidad del Verbo, esposo suyo, la pidió al Padre diciendo, muéstrame dónde te apacientas y dónde te recuestas al mediodía. Porque en pedir que le mostrase dónde se apacentaba era pedir que le mostrase la esencia del Verbo divino, su Hijo, porque el Padre no se apacienta en otra cosa que en su único Hijo. Y esto sería, ¿no? Ahí dentro, en el corazón, todos somos una unidad espiritual, con este Hijo creador, como lo diríamos con el libro de Urantia, ¿verdad? El Padre está perfectamente unido y no se apacienta, dice, en esta imagen o esta metáfora, en otra cosa que su único Hijo, pues es la gloria del Padre, y en pedir le mostrase el lugar donde se recostaba, o sea, en ese pedir que le mostrara ese lugar, eso era pedirle lo mismo, porque el Hijo solo es el deleite del Padre, el cual no se recuesta en otro lugar ni cabe en otra cosa que en su amado Hijo, en el cual todo él se recuesta, comunicándole toda su esencia al mediodía, que es la eternidad, donde siempre le engendra y le tiene engendrado.
Y esto nos recuerda, sin duda, si recordamos, a poco que recordemos, las explicaciones que nos ha dado a veces en los libros de Lorber sobre el mediodía, la noche, todo esto, estas imágenes o esta analogía con el mundo físico del mundo puramente espiritual, que en realidad es esa especie de trayectos que hemos visto hacer a las almas en el mundo de transición, etcétera, en algunos libros de Lorber, que siempre pues las miras estaban puestas en lo que llamaba mediodía, y también hemos visto lo que ha comentado sobre el Génesis, cuando hablaba de la tarde, de la noche. Bueno, eso. Entonces dice, este pasto, pues, del verbo esposo, donde el Padre se apacienta en infinita gloria, y este pecho florido, donde con infinito deleite de amor se recuesta, escondido profundamente de todo ojo mortal y de toda criatura, pide aquí el alma esposa cuando dice, ¿a dónde te escondiste? O sea, fijémonos lo que está explicando aquí, qué de cosas, con una sola frase. O sea, lo que quiere meter dentro de aquí, ¿no? Que recuerde en esta poesía la gente que la lea, ¿no? Ya hemos visto una conveniencia, una especie de directriz para el caminar espiritual, ¿no? Esa cosa de lo que le conviene al alma. Y ahora vemos el objetivo, ¿no? Que es esa unidad de hijo y padre. Nosotros, en realidad, como almas, como ese potencial está administrado, ese potencial álmico, como lo queramos ver, esa parcelación de la mente, esas cosas raras que hay ahí dentro que no entendemos, esos circuitos, todo eso está manejado en unidad, y para la unidad y para el propósito de los mundos, que es conocer finalmente a Dios, ¿verdad? Pues está manejado por el Hijo. Nosotros somos una unidad de alguna manera espiritual, queramos o no, con todo lo que hay ahí dentro, echando mano de las cosas que ya al fin y al cabo son deidad. Nos nutrimos y nuestros potenciales salen de esa mente interna y todos los tejemanejes internos, y aquí pues ese es el pasto, que es está haciendo esa descripción un poco del objetivo y de lo que está ya ahí dentro, dándonos la vida en el fondo, ¿no? Lo que es la vida real, que no sale de los cuerpos, ¿no? Por la revelación sabemos, si aceptamos eso, y si hemos tenido una experiencia espiritual, sabemos que la vida no viene de los cuerpos, que esa es la gran disyuntiva que tenemos aquí, ¿no? Entonces ahí tenemos otra cosa. Y vamos a ir ya a pocos párrafos más. Y dice, y para que esta sedienta alma venga a hallar a su esposo y unirse con él por unión de amor en esta vida, según puede, y entretenga su sed con esta gota que de él se puede gustar en esta vida, bueno será, pues lo pide a su esposo, tomando la mano por él, bueno será que le respondamos mostrándole el lugar más cierto donde está escondido, para que allí lo halle a lo cierto, o sea, lo halle con seguridad, lo halle a lo cierto, con la perfección y el sabor que puede en esta vida, y así no comience a vaguear en vano tras las pisadas de las compañías. Para lo cual es de notar que el Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente, está escondido en el íntimo ser del alma. Por tanto, el alma que le ha de hallar, al alma conviénele salir de todas las cosas según la afección y voluntad, y entrarse en sumo recogimiento dentro de sí misma, siéndole todas las cosas como si no fuesen. Y aquí hay mucho que comentar, ¿verdad? Porque aquí lo más importante, esta negación de las cosas, esta negación del mundo, para abrirse a la luz
a la luz no dual, que podríamos decir, ¿verdad? A la luz espiritual, a la personalidad infinita que está ahí en realidad apacentándose, como nos ha dicho antes, en el Hijo del Padre, ¿no? La persona, abrirse a eso, salir de todas las cosas, hacer como si no fueran. Esto es la meditación, podríamos decir, ¿no? En las corrientes orientalistas, ¿no? De siéndole todas las cosas como si no fuesen. La afección, como veremos muchas veces esta palabra, pero la tenemos que relacionar con afición, de estar afecto, aficionado también casi, en ese sentido. A veces tendremos que recordar esto que decimos muchas veces, porque afección nos avisan en notas, en algunos otros comentarios de otros libros de Juan, pues habla de eso, de que afección es más bien afición. Conviene salir, o sea, poner la afición y la voluntad precisamente en la nada, por así decirlo, en ese adentro de sí misma donde está el puente al espíritu, que en realidad lo contiene todo dentro de sí, ¿no? De alguna manera, porque lo sostiene, ¿no? En un modo extraño, ¿verdad? Siéndole todas las cosas como si no fuesen. O sea, si nos remitimos aquí a una nada, no es porque Dios sea nada, sino porque está ahí escondido, en realidad es el sostén, la libertad, la esencia de libertad, ¿verdad? Entonces dice que por eso San Agustín, hablando en los soliloquios con Dios, decía: no te hallaba, Señor, de fuera, porque mal te buscaba fuera, que estabas dentro. O sea, no te hallaba, Señor, ahí fuera, ¿no? Y entonces aquí nos explica. El texto citado en realidad no es de San Agustín, sino del apócrifo agustiniano Liber Soliloquios Anima. En el original, entonces dice, en el original latino suena así, bla 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 bla. Tiene equivalencia en los soliloquios auténticos y en otros escritos de Agustín, sobre el particular y bla bla bla. Y así. Está pues Dios en el alma escondido y ahí le ha de buscar con amor el buen contemplativo, diciendo: ¿a dónde te escondiste? Fijémonos, ¿no? Lo que nos faltaba, por supuesto, de añadir es, como vemos, está completando todos los ingredientes. La búsqueda no es una búsqueda de nihilista, no de decir viva la nada, el mundo simplemente no existe. No, el mundo es para realizar esta búsqueda con amor. O sea, es para esta aventura en el fondo del alma. El propósito de los mundos, como nos dicen las revelaciones, es que haya seres finalmente que puedan conocer a Dios, o sea, al sostén infinito, pero personalmente, aunque sea una personalidad infinita. Entonces dice María José, hola, dice, de la nada se creó el todo. Bueno, es que depende de a qué llamemos nada y todo. Eso es muy... Dice, pero si eso ya lo dijeron los ángeles cuando protestaron a Dios. Mira, María José nunca había intervenido. Si conceptualizamos a un Dios como creador, llamar a Dios nada es una tontería. Y el hecho de que el todo, si hablamos del todo absoluto, no, el todo absoluto no ha salido de la nada. Pero el todo de la materia, de todos los universos materiales, sí puedes decir que ha salido de nada, porque la decisión de separarse, por así decir, del paraíso, del paraíso central, como lo dice el libro de Urantia, la decisión de crear un abismo inmenso donde los astros y la materia parece que están separados y necesitan luz
que viene reflejada de los soles y no sé qué y, de no sé qué, y todo eso, para poder hacer el drama de la vida y todo eso, ahí sí puedes decir que eso, si es ese el todo, sí tiene un poco más de sentido que de la nada venga el todo, pero si no. Dice María José, el todo primero fue mente y verbo. Vale, ahora te sigo leyendo alguna cosa. Mira, dice, oh pues, alma hermosísima entre todas las criaturas, que tanto deseas saber el lugar donde está tu amado, para buscarle y unirte con él. Ya se te dice que tú misma eres el aposento donde él mora y el retrete y escondrijo donde está escondido. Fijémonos qué gracioso, ¿no? Que hace 400 años esta palabra retrete no era como hoy, que aquí en España al menos la reservamos a los servicios públicos, a los servicios o a los baños, al VC, como lo queráis llamar, al lavabo, todo esto. Bueno, que es cosa de grande contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti, que esté en ti, o por mejor decir, tú no puedas estar sin él. Entonces, hemos visto amor y ahora viene el tema de la alegría. No puedes estar sin Dios, o sea que eso tiene que ser tu fuente inagotable de contento, ¿verdad? Estamos empezando a deshacer ya la actitud esa egoico-proyectora que hemos llamado antes, por así decirlo, donde empezábamos con el alma ofuscada mentalmente, bueno, con el autor hablando de que si Dios estaba enfadado y cosas así, pero enseguida ya lo solucionamos rápidamente, esa especie de infierno creado por la misma alma, ya desde el principio del comentario, porque ya vemos que la búsqueda es con amor y además esta alegría continuamente que tenemos que recordar y que trabajar en el sentido, bueno, trabajar es una palabra rara, pero todo tu bien y esperanza está ahí dentro, ¿no? Y dice, catá, dice el esposo en Lucas 17:21, catá, que el reino de Dios está dentro de vosotros. Esta expresión catá es extraña, ¿verdad? Buscar otras traducciones si queréis. Esta no la he buscado. Es como, ¿no? Es como una imprecación o algo así, como se diría eso. Que el reino de Dios está dentro de vosotros. Cuidado. Y su siervo, el apóstol San Pablo, dice, vosotros sois templo de Dios. Bueno, pues temas básicos, ¿verdad? En el principio de este comentario. Y ahora dice María, y del vacío creó todo. Quizá no me supe expresar, Dios está dentro, y Natividad dice, Dios está dentro de cada uno de nosotros. Sí, este es el tema básico que con el que inicia aquí. Vale, ya he leído esos comentarios, entonces Natividad se ha sumado ahora con otro, Dios está dentro, lo que acaba de decir, recordamos aquí para empezar. Dice, grande contento es para el alma entender que nunca Dios falta del alma, aunque esté en pecado mortal, y cuanto menos de la que está en gracia. O sea, si nunca falta, aunque esté en pecado mortal, ya no digamos ya de la que está en gracia. El tema más representativo resulta ser el argumento central de otra canción más adelante, este tema de la presencia de Dios en el alma con gracia, en el alma que tiene que está en la gracia, ¿no? Entonces aquí, bueno, es una especie de nota un poco intelectualoide que no hace falta leer.
Dice, ¿qué más quieres, oh alma? ¿Y qué más buscas fuera de ti? Pues dentro de ti tienes tus riquezas, deleites, satisfacción, hartura y reino, que es tu amado, a quien desea y busca tu alma. Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con él, o sea, hoy diríamos en tu recogimiento interno con él, ¿no? Pues le tienes tan cerca. Ahí le ama, ahí le desea, ahí le adora, y no le vayas a buscar fuera de ti, porque te distraerás y cansarás, y no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más presto, ni más cerca que dentro de ti. Solo hay una cosa que, aunque está dentro de ti, está escondido, pero gran cosa es saber el lugar donde está escondido para buscarle allí a lo cierto, o sea, con certeza, con seguridad. Y esto es lo que tú también aquí, alma, pides cuando con afecto de amor dices, ¿a dónde te escondiste? Otro gran tema, ¿no?, que nos ha hecho introducir aquí en estas 3 palabritas. Pero todavía dices, puesto que está en mí el que ama mi alma, ¿cómo es que no le hallo ni le siento, no? ¿Cómo no le hallo? Pues la causa es porque está escondido y tú no te escondes también para hallarle y sentirle. Y vemos cómo nos ha dirigido desde la primera ofuscación infernal, por así decirlo, ¿verdad?, de la mente que estaba proyectando sobre Dios, tú, ¿qué te has ido?, no sé qué, y ya de repente pasando por el amor, pasando por la alegría, todo este tema de la alegría, y ya por fin a las claras, a las clarísimas, toda la culpa, entre comillas culpa, que es más responsabilidad, ¿verdad?, es tuya, que tú no te escondes para encontrar ahí a Dios. Porque el que ha de hallar una cosa escondida, tan a lo escondido y hasta lo escondido donde ella está, o sea, tanto, tiene que ir allí, ha de entrar tanto ahí, tan a lo escondido y hasta, o sea, hacia lo escondido donde está esa cosa, ha de entrar, y cuando la haya, él también está escondido como ella. Como quiera pues que tu esposo amado es el tesoro escondido en el campo de tu alma, por el cual el sabio mercader dio todas sus cosas, convendrá que para que tú le halles, olvidadas todas las tuyas, y alejándote de todas las criaturas, te escondas en tu retrete interior del espíritu, y cerrando la puerta sobre ti, o sea, a saber, tu voluntad a todas las cosas, o sea, cerrar la puerta es cerrar tu voluntad a todas las cosas, la voluntad que te dirige hacia todas las cosas, ores a tu Padre en escondido, y así quedando escondida con Él, entonces le sentirás en escondido, y le amarás y gozarás en escondido, y te deleitarás en escondido con Él. Es a saber, o sea, es decir, sobre todo lo que alcanza la lengua y sentido, es decir, por encima de todas las cosas que son alcanzadas por la lengua y por los sentidos, no, por encima de todo eso, en escondido, trascendiendo la palabra, el lenguaje, trascendiendo el significado, sobre todo, por encima de todo, sobre todo, por encima de todo eso. Entonces, quería decir una cosa sobre que nos la hemos saltado. Cuando habla, aquí estamos hablando del desposorio, que no del matrimonio. Desposorio es promesa. Es muy interesante la etimología, esta la quería haber dicho antes, de la palabra responder, que es el verbo prometer, en latín spondere o spondere, no sé cómo se dirá, S-P-O-N, spondere. Spondere, verbo prometer, nos dice una página de etimologías. Es muy interesante. Entonces esta nota
que es la que habríamos de haber leído antes para tratar este tema de la respuesta. Entonces es muy, muy bonito, a ver si quizá lo veáis, que es bonito ver como desposorio, la esposo, o sea, esposa, esposorio, desposorio es promesa, no es matrimonio. Aquí estamos tratando de la promesa que hace el alma, no es la unión definitiva, por así decirlo, que también se puede dar bastante en la vía espiritual. De hecho, al principio tampoco lo hemos leído, lo comentamos el otro día de pasada, lo que ya hemos dicho muchas veces, que hay como 3 partes del camino espiritual, en el fondo de la vía. Una primera vía de limpieza purgativa, purificadora, una vía luego transformadora o iluminativa, y luego la unitiva, que llamaban estos clásicos de la mística unitiva, o sea, de ya pues un conocimiento de tú a tú, por así decirlo, ya más que una amistad incluso con Dios. Entonces la amistad con Dios sería esa, dejarse transformar, terminar esa segunda parte. Lo primero sería purgación y limpieza, que es inevitable si tenemos que relacionarnos finalmente si tenemos que relacionarnos con esa luz que está más allá de todos los mundos, ¿no? Y que de hecho en realidad paradójicamente lo sostiene, ¿no? Y que tendemos a llamar vacío cuando en realidad el vacío está aquí, o sea, no, y el vacío somos nosotros o sea, el ego es en el fondo lo que no existe, ¿no? Es solo el amor perfecto, es desde lo cual recordaremos todo lo que haya que recordar, desde esa voluntad, ¿no? Ya unida en la expresión última, ¿no? de la unión. Bueno, entonces, a lo que íbamos a decir aquí es esto de respuesta. Siempre que recordemos la palabra y el concepto de responder, acordémonos, y esto para mí ha sido un clic muy gracioso, porque de repente la relación, cuando hablamos de responsabilidad y de responder a Dios, si nos acordamos de esto, de repente es muy inspirador, porque spondere, ese verbo latino, es prometer. Entonces, los animales no pueden prometer en este sentido, mentalmente. O sea, nosotros tenemos lo que he dicho antes, esa relación con el futuro, y está inscrita enormemente en las palabras. La respuesta, responder, desposorio, responsabilidad, todo eso conlleva una relación con el futuro que está ahí, en esa raíz, prometer. O sea, los seres humanos podemos tener esto que se llama fe, que tiene que ver precisamente con esto, que es como una sabiduría que pone las miras más adentro todavía, cada vez en esa especie de relación de promesa con el futuro, ¿no? Y de esperanza, en el buen sentido de esperanza. Dice Susi, qué interesante lo de responder. La etimología no la conocía y es bastante diferente al concepto que tenía. Si yo me he quedado loco también, porque es que lo teníamos ahí delante. Espondere, ya te digo, prometer. O sea, la definición de desposorio, que es lo que estamos, ya digo, insisto, es promesa mutua de contraer matrimonio. Esta es la libertad que tiene el ser humano. O sea, el ser humano se define precisamente por esa relación con el futuro. La libertad, vimos que era el gran tema cuando vimos en el anterior directo por qué era, en cierto sentido, paradójicamente, es superior rogar, o sea, pedir, que simplemente agradecer, porque pedir estamos involucrándonos para el futuro, estamos prometiéndonos de alguna manera, comprometiéndonos a seguir en la relación con el donador, que al fin y al cabo el donador es ese criador, con I, criador, que no creador, el criador, o sea, el que sostiene, el que permite todo.
o sea, que es Dios, en la luz esa, la luz no dual, la luz que no tiene oscuridad, el amor perfecto, personalidad infinita, eso lo cría todo, no lo crea, pero sí lo sostiene. Entonces, esa promesa mutua, darnos cuenta de que es mutua, plenamente, eso ya es al final. Se ha cortado un momento. ¿Dónde se ha cortado? Por si ha sido mucho rato y puedo volver atrás. Pregunto. Si podéis contestarme. O sea, es que es interesantísimo. Voy a repetir un poco, lo voy a ver si me acuerdo qué estábamos diciendo. Es que aquí, por mucho que insistiéramos, no podríamos insistir suficiente, ¿no? Ah, se cortó apenas un segundo, dice Susi. Vale, qué bien. Entonces, fíjate cómo conecta con ese texto de Lorber que vimos justo hace nada, lo que estoy diciendo sobre el rogar, ¿verdad? Aquí el pedir, ese pedir implica una relación de compromiso con un amigo, ¿no? Más fuerte todavía, un amigo con el que además, como es Dios, que paradójicamente es el amigo muy raro, porque de repente esa luz es la creadora, en este sentido, la criadora de todas las relaciones, o sea, de toda posibilidad de que tú conozcas a alguien, en la personalidad de alguien, que nos conozcamos aquí entre nosotros, las personas, que tengamos un mundo para expresar aquí pues eso, para elegir ser o no ser, pues altruistas, o elegir pues las cosas intrínsecamente humanas, ¿verdad? Pues esas posibilidades al fin y al cabo vienen de ahí dentro, de esa luz, y esa vía espiritual es hacia dentro en un continuo sostenimiento de esa promesa, que al fin y al cabo, decía antes, ¿verdad? No sé cómo lo dirías tú, o cómo lo ves, es al final cuando nos daremos más cuenta de que en realidad era mutua, porque cuando empieza la vía espiritual es apenas una limpieza, ¿verdad? Una purgación, como dice la purgativa, que lo dicen así estos clásicos. Es al principio solo eso, ahí no te das cuenta plenamente de que estás tratando con alguien, o sea, que ahí dentro que realmente hay personalidad que está sosteniendo todo, no solo los ángeles, sino personalidades de muchos niveles, ¿no? Y finalmente la que ha criado todo, que hay una unicidad ahí dentro, hay una unidad mental, espiritual, etcétera, todo eso. Vale, se comprendió bien todo, dice Susi. Natividad añadió antes al tema ese que está en lo más profundo del corazón. Sí, es lo que estaba diciendo aquí el autor, ¿verdad? Y Lali añade esa promesa. Puntos suspensivos, sí. Hola, ¿qué tal? Pues estábamos diciendo todo esto porque aquí aparece, si recuerdo bien, en esta nota, vamos a leerla y ya acabamos. En esta nota aparece la palabra desposorio, creo. Si no es aquí, será. Bueno, dice, pese a lo dicho en la redacción que precede a los versos de la canción, es claro que esta canción canta una situación espiritual mucho más adelantada que la conversión a Dios. El alma que ha vivido la experiencia poética se halla enamorada del Verbo Hijo de Dios, se siente próxima a él, pero aún sufre ausencias que la dejan herida y en pena. Impulsada por ellos, será ellas, ¿no?, esas ausencias, rompe a cantar estos versos para pedir nada menos que la desate de la carne mortal para poderle gozar en gloria de eternidad, uniéndose con Dios por clara y esencial visión. Desde esta perspectiva se contempla luego, en visión retrospectiva, el camino a recorrer para llegar a esa meta, que reaparece de modo directo en el comentario de las 5 últimas canciones. No debe perderse de vista
este alternarse de lo presente, de lo pasado y del más adelante en la poesía y la correspondiente adaptación en el comentario en prosa. También conviene tener presente el juego con las palabras clave: Dios, el verbo hijo de Dios, el esposo, el alma esposa, la esposa, etc. Se hacen equivaler en el mismo párrafo y en la misma frase por medio de metonimias, sinécdoques y otros artificios literarios. Bueno, ya y completando un poco lo que... Este argumento que no hemos leído es donde viene lo de las vías: purgativa, iluminativa y unitiva. El orden que llevan estas canciones es desde que un alma comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado de perfección, que es matrimonio espiritual. Y así en ellas se tocan los 3 estados o vías de ejercicio espiritual por las cuales pasa el alma hasta llegar al dicho estado, que son purgativa, iluminativa y unitiva, y se declaran acerca de cada una algunas propiedades y efectos de ella. El principio de ellas trata de los principiantes, que es la vía purgativa. Las de más adelante tratan de los aprovechados, o sea, los aplicados, los diligentes. Son sinónimos que aparecen en el diccionario como definición. ¿Dónde se hace el desposorio? Mira, ¿ves? Por esta nota, al mirar desposorio, la etimología de esposo, podéis ver lo que he dicho. Desposorio espiritual, o sea, más adelante. Y esta es la vía iluminativa. Después de estas, las que se siguen tratan de la vía unitiva, que es la de los perfectos, donde se hace el matrimonio espiritual, la cual vía unitiva y de perfectos se sigue a la iluminativa, que es la de los aprovechados. Y las últimas canciones tratan del estado beatífico, que solo ya el alma en aquel estado perfecto pretende. O sea, solo pretende el alma que está ya en aquel estado perfecto. Entonces, beato es como feliz, recordemos, ese estado beatífico. Hacer feliz es un verbo latino poco usual que he visto en una página de etimología también. Beare, se llama beare, es hacer feliz, ese verbo beare, beatífico, que no, lógicamente no tiene nada que ver con lo del actual sentido, al menos aquí, de ser un beato, ¿no? Eso es una aclaración básica, ¿verdad?, que no hacía falta, pero bueno, como muchas otras que habremos hecho. Sí, eso, pues dice Susi, beato sería como dichoso. Eso, claro. Mejor dichoso, sí, que feliz. Como en italiano. En italiano se dice, es verdad que cambian la I. No me acordaba, no lo sabía, pero algo me suena algo. ¿Cómo es el verbo en italiano? Tú hablabas italiano, ¿no? Dice Susi que es como en italiano. Vale, pues ya hemos terminado. Ya espero un momento por si queréis comentar algo más. Y seguiremos aquí, si seguimos con esto, en la 10, que lo hemos dejado. Como vemos, está solo comentando la primera estrofa, la primera canción, luego la segunda. Hará pues otros tantos párrafos. Y estamos en lo que llaman cántico B, que es la segunda redacción de este comentario que hizo él mismo a sus poesías, como vemos. Y cuando tengamos muchas fuerzas empezaremos también a la vez, quizás, ya que estamos aquí aprendiendo cosas del idioma y esto tan gracioso de aprender a hablar antiguo un poco, iremos a este libro que es el más ambicioso de este Juan, de Subida del Monte Carmelo,
Y este gráfico podremos ir desgranándolo un poco, aunque es sencillo, es muy gracioso, porque aquí como un cero, ¿verdad? Y una vertical, que es como la representación del caminar espiritual en este místico que lo llaman, ¿verdad? Sí, dice Susi, en italiano beato es como bienaventurado, afortunado. Qué bien, ¿no? Que podamos hacer estos apuntes. A ver si nos animamos además a aprender bien otros idiomas también, si tenemos también cómo, ¿no? Y hablarlos, eso siempre viene bien. Entonces, fijémonos, este gráfico es para la edición. Este es el Monte Carmelo, famoso, el Monte de Perfección que llamaba. Este es manuscrito y este el del libro. Bueno, pues hasta aquí, como hemos visto ya en el principio, o sea, ya solo con 9 párrafos ha tratado todas esa mogollón de cosas, ha solucionado todo lo solucionable y más, y bueno, y propuesto todas esas citas también, bueno, todos esos comentarios que hemos hecho ya, ¿no? Vamos a repetir ahora todo, pero fijémonos que han salido todos los temas, ¿no? Como la búsqueda esta es una búsqueda con amor, toda la alegría de la que hay que echar mano, etcétera, ¿no? O sea, que se relaciona a los místicos luego con cosas que no son, ¿no? Y entonces, porque la verdad es eso, al fin y al cabo es una revelación en el interior que transforma al individuo y no puede dejar el individuo, ¿verdad?, de dar frutos en ese sentido, que hoy diríamos revolucionario, pero no tiene que ver, ¿verdad?, con el sentido normal de revolución, ¿no? Pero estos místicos siempre se les ha llamado a veces también así, ¿no?, que sí, revolucionarios y todo eso. Y ahí, pues, en estos episodios, si aportáis, si queréis aportar en los siguientes alguna cosa que si por casualidad la miráis, sobre la vida de este o de su amiga Teresa de Ávila, pues bueno, también habría que comentar alguna cosa graciosa que podáis, que os pueda hacer, os pueda interesar, ¿no? O que podáis encontrar y complementar así un poco también, si seguimos. Bueno, pues muchas gracias y hasta el siguiente de esta serie. Seguiremos también con las series sobre la Tierra y la Luna y todo esto que también se complementa muy bien con lo de la luz eterna, ¿verdad? Que estamos viendo todos esos capítulos sueltos del Orber donde nos contaba que en realidad el Génesis ya tenía una interpretación hace muchos años y todo eso pues muy clara y muy iluminadora. Dice Susi que me encantó el tema de hoy. Hasta la próxima, beatos germanos, en broma dice. Hasta la próxima, digo yo también. Muchas gracias a ti y a vosotras. Venga, pues hasta la próxima.